Hoy les quiero hablar de algo que siempre hemos visto en las eliminatorias sudamericanas y en los mundiales, sobre por qué siempre solo vemos 3 selecciones destacando por encima del resto, y no se habla mucho de ello. Todos hemos visto y nos hemos preguntado alguna vez por qué solo hay 3 selecciones de Sudamérica que siempre demuestran un gran nivel, con altibajos, pero mantienen normalmente un gran nivel. Siempre tienen jugadores de jerarquía, generación tras generación, jugadores históricos que marcaron época y también en la actualidad compitiendo en los mejores equipos del mundo. Sus vitrinas están llenas de títulos a nivel de selección y de clubes, campeonatos del mundo, una exitosa historia futbolística, envidiable por otros países. Mientras que por el otro lado del charco del continente sudamericano que integra la Conmebol, están los otros 7 países, 4 que pertenecen al Pacífico, 1 del Caribe y 2 sin acceso al mar. Fuera de las 3 selecciones grandes que conocemos, las otras 7 no son países que hayan tenido una gran historia en el fútbol, tienen sus vitrinas casi que vacías. Solo se les recuerda a una que otra generación que logró arrebatar una Copa América o lograr una posición medio decente en una Copa del Mundo. Para poder entender esto de raíz, tenemos que ir al inicio de cómo llegó el fútbol al continente, de cómo inició todo esto. Allá por los 1860, unos emigrantes británicos que trabajaban en ferrocarriles y en diferentes ámbitos industriales serían los que traerían el fútbol a Sudamérica, más específicamente en Buenos Aires, Argentina, todo el Río de la Plata incluyendo a Uruguay. Contemporáneamente esos británicos traerían el fútbol a Brasil y Chile. Los británicos, para desestresarse del trabajo, empezarían a jugar fútbol, un deporte tradicional del Reino Unido, llamando la atención de los locales e invitándolos a jugar, haciendo que los locales adopten ese deporte y también lo utilicen de la misma forma para desestresarse del ámbito laboral, haciendo de Argentina, Uruguay y Brasil solo esos 3 países. A pesar de que Chile también y otros países de diferentes partes del continente también los británicos trajeron el fútbol, ese deporte solo esos 3 países lo adoptarían de una forma distinta, haciendo que el fútbol sea un deporte de interés a nivel social prácticamente desde que lo trajeron los británicos, cosa que en Chile no creo que lo hayan adoptado de esa misma forma en esa época, porque una forma es jugar al fútbol como una disciplina más y otra forma es jugar al fútbol y ver ese deporte como lo vio Argentina, Brasil y Uruguay, con amor a primera vista hacia la pelota, porque allá por los 1910 o 1920 ya esos países eran tradicionalmente futboleros, mientras que el resto del continente de Sudamérica sí se jugaba fútbol pero con arcos y flechas, sin futbolistas profesionales. Aún no eran deportes tradicionales en sus países, era simplemente un deporte más del montón. Pero ya con unas décadas sí se empezaría a hacer el fútbol más popular en el resto del continente, sobre todo en los países más cercanos de Argentina y Brasil, como Perú, Paraguay, Chile, Bolivia y unos años después Colombia y Ecuador, contagiándose de la pasión del fútbol. Me imagino que fue porque al ser un deporte donde con un par de rocas puedes armar un arco y una pelota la puedes hacer con cualquier material con tal de que termine siendo redonda y ya con eso puedes jugar fútbol. A diferencia de otros deportes que se necesitan otras cosas más y para la época todo era más exclusivo. Entonces, mientras todos esos países recién empezaban a tener tradición futbolera, ya los otros 3 países tenían lo que hasta el sol de hoy siguen teniendo por encima de todas ellas, que es infraestructura, una buena federación, tradición popular y pasión en ese deporte, haciendo que le lleven ventaja histórica a todas las selecciones del continente que, repito, hasta el sol de hoy se mantiene. Son selecciones que tienen verdaderamente mística en su fútbol. Son países campeones del mundo y una gran historia llena de títulos que los respalda a nivel sudamericano y a nivel de clubes. Si miran los campeones de la Copa América, hasta 1939 siempre la ganó Brasil, Argentina y Uruguay. Y en la Copa Libertadores hasta 1979 hubo un campeón fuera de esas 3. La diferencia histórica es de décadas, pero en mi opinión la gran diferencia es la manera en la que esos 3 países ven el fútbol, más allá de ser un simple deporte de 11 contra 11. Son países que aman el fútbol de una manera distinta, se vive el fútbol de otra forma, no solamente con hinchas fieles a sus equipos, sino que también hace que tengan políticos y empresarios verdaderamente interesados en el fútbol, en mantener el país sistemáticamente y culturalmente futbolizado, como un verdadero passion business, y no como en los otros 7 países del continente, o mejor dicho, todo el continente. Normalmente los dueños de los equipos de fútbol en Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Ecuador, Venezuela,
solo ven al equipo como un simple negocio o un simple ingreso para sus bolsillos, y asimismo manejarán sus federaciones, haciendo que el fútbol sea un deporte popular en el país, pero realmente no son futbolizados como tal, cerrando totalmente el desarrollo del deporte en esos países, al no haber nada de inversión en infraestructura ni formativas. Pueda que sí exista uno que otro club que sea una isla de su realidad, como por ejemplo Independiente del Valle en Ecuador, que ha llamado mucho la atención en los últimos años y mucho se habla de ese club, pero realmente en Ecuador y en los otros países del continente solamente dependen del talento natural que con suerte logró salir de algún barrio y pudo formarse en algún club del país. Al no haber mucho interés en formar jugadores, se les hace mucho más difícil a los chicos poder llegar a ser profesionales, recordando que la mayoría de chicos que quieren ser futbolistas provienen de lugares de escasos recursos, a diferencia de Argentina, Brasil, Uruguay, que es totalmente diferente al resto. La mayoría de los dirigentes de sus clubes son realmente hinchas del mismo club. La mayoría realmente les importa el equipo, invirtiendo en formativas, haciendo que año tras año salgan jugadores de categoría con una gran preparación y ser las futuras estrellas de los equipos más importantes del mundo, y nutriendo así a sus selecciones de fútbol, manteniendo hegemonía sin importar las décadas que pasen. Y eso es lo que hace a Argentina, Brasil y Uruguay distinta a los otros países del continente. Y sé que muchos dirán, ¿y entonces por qué Uruguay casi ni compite a nivel de clubes y ha clasificado a varios mundiales de repechaje en el último tiempo? Gente, Uruguay solamente tiene 3 millones de habitantes. Antes es increíble que un país tan pequeño logre sacar los jugadores que tienen. Y a nivel de clubes no les va bien porque nunca logran armar un equipo decente. Porque en la liga uruguaya medio ven un jugador pateando bien la pelota e inmediatamente lo compra un equipo de otro país. Aparte, al ser un país de 3 millones de habitantes, no es que genere mucho dinero en derechos televisivos ni patrocinadores como en otros países que tienen 20, 30 millones de habitantes. Volviendo al tema de los pechofríos, es por esa razón que el resto de selecciones del continente, si logran algo, es gracias a una gran generación de futbolistas que Dios les regaló e iluminó en el suelo de ese país para que nacieran un par de jugadores habilidosos contemporáneamente y se olvidaran por unos años de que son selecciones chicas y pechofrías. Haciendo un recuerdo del mini prime de cada una de las 7 selecciones pechofrías del continente, voy a hacer en orden de cuáles son la más mala a la menos mala. Empezando por Venezuela, y no hablaré mucho de esa selección porque a los chamos no les gusta el fútbol. Ojalá clasifiquen a ese mundial, tienen chances de hacerlo. Diría que su mejor generación es esta, con Savarino, Soteldo, el veterano Rondón. Es ahora o nunca Venezuela. De sexta yo pongo a la selección ecuatoriana, sí, por detrás de Bolivia, o al menos históricamente, obviamente no en la actualidad. A pesar de que nunca han ganado una Copa América, es una selección que ha crecido bastante en la última década. Se le recuerda justo a la generación del 2000 como su generación dorada, que logró clasificar a 2 mundiales de manera consecutiva, y su mejor participación fue justo en el Mundial de 2006, donde llegaron a octavos de final. Ecuador ha clasificado a 4 mundiales, y en la actualidad Ecuador tiene una grandiosa generación, y se espera mucho de ella. Se espera que por lo menos levante una Copa América en los próximos años. Yo diría que sí pueden hacerlo, solo que tienen que cambiar la mentalidad, que he hablado de eso en otro video. Veremos si cambia su historia, le tengo mucha fe a Ecuador. La quinta sí es Bolivia, por encima de Ecuador solo por la Copa América que han ganado. Bolivia ganó una Copa América en el año de 1963 y ha participado en 3 mundiales. Su mejor generación o la generación dorada que ellos recuerden es la de los 90, donde logró ir al Mundial de Estados Unidos 94 y lograron llegar a la final de la Copa América del 97. La selección del país antiplánico hoy en día está acostumbrada a ser última en las eliminatorias. Tiene chance de clasificar para el Mundial del 2026 y veremos si lo pueden lograr. La cuarta sería la selección colombiana, la selección más pechofría del momento. Se le recuerda una gran generación incluso mejor que la actual y es la generación de los 90, donde lo único grande que hicieron fueron 2 cosas: haberle metido 5-0 a Argentina, que lo recuerdan como un mundial, y haber clasificado a 3 mundiales de forma consecutiva. Y en el 2001 ganaron su único título internacional. Antes de eso nunca habían logrado nada. Colombia ha ido a 6 mundiales. Su máxima participación es en el Mundial de Brasil 2014, donde llegaron a cuartos de final. Actualmente cuentan con una gran generación y veremos cómo le irá en la Copa del Mundo del 2026. La tercera menos mala de todas yo pongo a la selección peruana.
país que ha ganado 2 Copas América, una en 1939 y la otra en 1975. La generación dorada que ellos recuerdan es la de 1970, con la que ganaron la Copa América de 1975 y lograron ir a 3 mundiales, 2 de manera consecutiva. Perú ha participado en 5 mundiales. Después de la recordada generación peruana de 1970, se puede decir que desapareció a nivel competitivo y medio volvió a aparecer y a competir en la década pasada, donde lograron volver a un mundial y lograron el subcampeonato de la Copa América del 2019. Hoy en día Perú es habitual colero de las eliminatorias sudamericanas junto a Chile y Bolivia, y lo más probable es que el próximo mundial no vaya a clasificar. La segunda es la selección paraguaya. Su generación dorada, o la que más recuerdan los paraguayos, es la de finales de los 90 y principios de los 2000, donde llegaron a ir a 4 mundiales de forma consecutiva. Paraguay ha ido a 8 mundiales. Ha ganado 2 Copas América, una en 1953 y otra en 1979. Han participado en 8 mundiales. Su mayor participación en un mundial es en el 2010, donde lograron llegar a cuartos de final, donde casi eliminan a España. Desde 2010 de esa gran generación no han vuelto a ir a un mundial, pero parece que sí irán al mundial de 2026 de la mano de Alfaro. Y la selección menos pecho fría y menos mala de todas, aunque no lo crean, históricamente es Chile, la menos mala de todas. La generación que todos recordamos de Chile es la generación de 2015-2016, esa generación que ganó 2 Copas Américas consecutivas, y creo que es la última generación grande que tendrán siquiera de aquí a 20 años, porque el fútbol chileno actual está más cerca del boliviano o hasta peor. Antes de esos 2 bicampeonatos ante Argentina, Chile nunca había ganado nada. En el Mundial de 1962 hecho en su mismo país lograron llegar a semifinales, era lo máximo que había logrado Chile hasta entonces. Ha participado en 9 mundiales, vino en crecimiento y hacerse respetar como selección a partir de los 90 hacia adelante. Recordamos más a la que clasificó al Mundial de Sudáfrica 2010 y 2014. Y el mencionado bicampeonato de las Copas Américas. Títulos que hacen que muchos consideren hoy por hoy a Chile como la 4ª selección del continente, por detrás de Argentina, Brasil y Uruguay. Hoy por hoy Chile ha vuelto a ser una selección horrible, más allá de haber ganado las 2 Copas Américas en la década pasada, y probablemente no clasifique al Mundial de 2026, y con eso serían 3 mundiales consecutivos sin ir. Desastre total. Y eso serían históricamente para mí la selección más mala a la menos mala del continente. De esos 7 países, algunos han demostrado cosas interesantes en su fútbol, como Chile en su momento, Colombia y ahora Ecuador. Pero si no solucionan su problema de raíz, que es la falta de infraestructura en su fútbol, seguirán siendo equipos chicos y sin historia.